Pregunta, ¿le llegó bien el mail que les mandé con las clases, ¿no? De la semana pasada? Sí, sí. Bien, Sí, doctor, sí. bárbaro. Doctor, una aclaración. Sí. Ahora a las 17 yo tengo que conectarme a otra clase de otra materia. Qué Así suerte que que tenés, estás de continuado. apenas sea la hora me tengo que desbloquear de acá y desbloquearme en otra. Está bien, ¿qué vas a hacer? Si no me pasan falta en la otra, porque es la primera vez que nos conectamos y piden cámara, micrófono, todo piden. Sí, sí, Así que bueno. no te das problema. Yo porque hoy salí tarde del hospital y no se sabía que iba a salir tarde y no me podía conectar más temprano, más que nada por eso. Sí, Tengo que... doctor, yo estoy en la misma situación que Allen, para Está bien, que sepa. está bien. Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ir ahora a la charla de urología ginecología, uroginecología. Bien. Uroginecología es hoy una especialidad que tiene entidad propia dentro de lo que es la ginecología, un poco porque ha ido avanzando la edad de la mujer y dentro de lo que son las patologías uroginecológicas han tenido mucho cada vez mayor frecuencia de pacientes que tienen sobre todo diferentes grados de incontinencia. Tanto la incontinencia de orina como la incontinencia fecal está asociado a un desgaste de los órganos de contención, de los órganos intrapélvicos de contención de orina y de materia fecal. Con el correr del tiempo, con el deterioro cognitivo, Alzheimer, demencia senil, estos trastornos cada vez son más frecuentes. No así tanto el prolapso de los órganos pélvicos, que ha habido una disminución, y creo que también va a seguir habiendo una disminución, producto de que muchos están asociados a la multiparidad. En general, un ginecólogo nunca aborda estos trastornos solo, siempre es de un abordaje interdisciplinario. Bueno, vamos a ver un poquito algunas reseñas desde el punto de vista anatómico, porque el debilitamiento de los ligamentos, sobre todo los que mantienen la estática pélvica, es una de las génesis de los problemas uroginecológicos. Y fíjese que acá tenemos las fascias, acá tenemos la uretra, y todos estos que tenemos acá en celeste son las fascias que mantienen la estática de los órganos intrapélvicos. Acá tenemos, sobre todo, tenemos que considerar el diafragma pelviano, con sus capas musculares a través de los dos músculos más importantes que se encargan de mantener la estática endopélvica, que son el elevador del ano y el isquiocóccido. Ligamentos, que son la membrana perineal o ligamento triangular de la pelvis, que comprime la uretra distal. Y teniendo en cuenta que la micción es un órgano voluntario, digamos, la micción es un acto voluntario cuyo control se inicia en la corteza cuando la capacidad vesical da el timbre de llamada a través de las vías neurológicas, se produce a través del sistema simpático y parasimpático, el relajamiento del esfínter uretral externo y la contracción del detrusor. Con lo cual la incontinencia es la pérdida involuntaria de orina, consciente, que se puede objetivar y que evidentemente no es un cuadro que uno puede decir es un cuadro grave.
pero a la mujer le produce un problema social importante y también hasta higiénico. Acá tenemos los 3 compartimientos. Acá tenemos la vejiga, el útero, y fíjense cómo la estática, esta es el coxis y el pubis, la estática de los ligamentos trata de, en condiciones normales, de mantener los órganos intrapélvicos en su lugar. Bueno. No. ¿Cómo se clasifica los trastornos de la continencia de orina? Uno que son los trastornos de llegado o almacenamiento, esto es más, y el de rebosamiento, que tienen que ver más con temas de tipo neurológicos. Nosotros nos vamos a concentrar en estas 3. La incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria de urgencia por hiperactividad del detrusor por causa neurogénica y causa no neurogénica, y la incontinencia de orina mixta. La incontinencia por formación de fístulas es característico en procesos oncológicos o en pacientes que han sido irradiadas. No me quiero extender demasiado con el tema de la clase de fístulas porque hay una clase específica de eso, pero las fístulas pueden ser vesicales, uretrales y ureterales. Por supuesto hay causas congénitas que se ven en la niña o en una beba, que son el uréter ectópico, la ectofia vesical y las epispadias, poco frecuentes por suerte. Y después tenemos causas no genitourinarias, como les dije anteriormente, cada vez más frecuentes, sobre todo las enfermedades neurológicas, el deterioro cognitivo, ciertos factores ambientales que también se dan, ciertos medicamentos, como por ejemplo los diuréticos, y algunos trastornos metabólicos con la vedette de hoy día, la diabetes tipo 2. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Dijimos que era la pérdida involuntaria de orina, pero en el caso del esfuerzo es la micción involuntaria consciente ante un esfuerzo. Primero, escasa cantidad, unas gotas, y en forma insidiosa se va aumentando a medida que esto no se resuelve, y esas gotas se transforman en un chorrito de poca potencia, y después de más potencia, y que expresan que evidentemente hay un funcionamiento deficiente de la uretra. ¿Cuáles son aquellos motivos que pueden llegar a predisponer esto? Antecedentes obstétricos. Partos laboriosos, macrosómicos fetales, instrumentales como el uso de forceps, partos en avalancha, grandes multíparas, ciertos estados hormonales, enfermedades respiratorias como el asma, y algún tipo de enfermedad sistémica también como la diabetes. Doctor, una pregunta. ¿Qué sería partos en avalancha? Parto en avalancha es cuando se viene todo junto, o sea, un parto en el cual sale, digamos, en forma muy rápida, como una especie de avalancha, cuando la mujer, digamos, el feto está sobre el estrecho, la calota está sobre el estrecho superior, y en un pujo sale enteramente. Eso es un parto rápido. Eso está asociado a los partos rápidos. Bueno, la incontinencia de orina, nosotros tenemos que intentar de alguna forma objetivar la pérdida. ¿Cuánto pierde esta mujer de incontinencia de orina? No lo sabemos. Entonces hay estudios que se pueden hacer para poder objetivarla y ponerle grado a esto. El más común es el estudio urodinámico, en el cual no es un estudio muy cómodo que digamos para la mujer, porque implica colocar un catéter intravesical, otro catéter para medición de las presiones y del registro de continencia a nivel intrarrectal, pero a través de esto podemos medir la cistomanometría, la flujometría, el perfil de la presión uretral, ver cuándo es la presión de escape de orina y saber más o menos a cuánto del llenado de la vejiga se produce escape de orina. ¿Cuál es el tratamiento para la incontinencia urinaria? Bueno, está el tratamiento quirúrgico que implica elevar la uretra, se llama operación de Buch, que se denomina colposuspensión, es levantar la uretra y fijarla al ligamento de Cooper, acá se ve bien al costado, que es el ligamento Cooper, es la porción cartilaginosa que recubre a la eminencia hilopectinia, si recuerdan algunos
rudimentos de anatomía. Y después, por supuesto, tenemos el otro tipo de tratamiento, que es colocar como una especie de cabestrillo. Es una banda de polipropileno. Esta es una cirugía mínimamente invasiva. Cada vez se suele usar más. Y los inconvenientes están asociados a la técnica, o sea, los efectos adversos e inconvenientes de esta técnica están más asociados a la curva de aprendizaje. Suele ser bastante bien tolerada, es un procedimiento mínimamente invasivo y lo que hace es sujetar como un cabestrillo a la uretra para tratar de, a nivel de la ultramedia, para tratar de volver a que la uretra vuelva a su posición original. También está, así como está las técnicas, son el TBT, que es el transvesical, y el TOT, que es a través del agujero obturatriz. Son técnicas, las dos apuntan a lo mismo. ¿Hay otro tipo de tratamientos no quirúrgicos? Sí, regímenes de vaciamiento programado, entrenamiento muscular del piso pélvico, tratamiento local con estrógenos, ciertos dispositivos mecánicos como los pesarios en aquellas pacientes que no desean ser operadas. Y después tenemos la otra incontinencia, que es la incontinencia de orina, que como dijimos es la pérdida involuntaria y consciente de orina, pero en este caso, cuando es de urgencia, también llamada micción imperiosa, es la pérdida involuntaria de orina asociada con un deseo imperioso de orinar. La mujer siente el deseo de orinar y no pasan ni 2 minutos que si no llega al baño, tiene escapes urinarios. Y en general aquí están asociados a contracciones involuntarias del detrusor. Por supuesto, esto, de vuelta, el diagnóstico lo hacemos a través de la urodinamia, en el cual vemos los cuadros de vejiga hiperactiva, el más frecuente causante de incontinencia de orina de urgencia, en el cual hay una respuesta anormal al llenado. CNI significa contracciones no inhibidas del detrusor. Es más o menos como que el detrusor se contrae por partes y es como una especie de flan. Y después, bueno, tenemos la vejiga neurogénica, que sí se da en pacientes con ya un deterioro cognitivo, demencia senil, esclerosis múltiple, lesión medular, tumor del sistema nervioso o algunos tipos de diabetes. También la cistitis a repetición, las cistitis actínicas que tienen que ver con secuelas del tratamiento radiante, son muy difíciles de tratar porque no hay prácticamente un tejido fibroso que no responde al tratamiento y realmente es penoso, pero se da. Y después, bueno, por déficit hormonal, generalmente posmenopáusica, en el cual el trígono, que es sensible a la acción de las hormonas, produce una atrofia mayor a la esperada y entonces origina una incontinencia urinaria. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Existe tratamiento médico más allá del quirúrgico que les mencioné? Y se puede dar toda esta serie de medicamentos con resultados variables, desde antidepresivos tricíclicos, antimuscarínicos como la oxibutinina, el cloruro de tróspero, la tolterodina, la darifenacina, flavoxato, el tratamiento con estrógenos para mantener cierto nivel de trofismo. Y después, por supuesto, tenemos aquellas formas mixtas en el cual aparecen tanto en la mujer un cuadro de incontinencia urinaria de esfuerzo como una incontinencia urinaria de urgencia. Por lo general, uno trata lo posible de primero, no se resuelve solamente con medicamentos, solamente los medicamentos sirven para el primer momento del tratamiento y luego, por supuesto, tenemos que ir a la cirugía, ya sea cirugía mínimamente invasiva con colocación de sling, si eso es posible, y si no, la operación de Bush que les nombré anteriormente. Bueno, después incontinencia de orina de rebosamiento, es una micción involuntaria debido a la obstrucción de la salida vesical, ya hay un trastorno del detrusor o alteraciones de la sensibilidad, muchas veces de causa neurogénica. ¿Qué pasa con las mujeres que concurren al consultorio? Realmente es un motivo de vergüenza, muchas veces hay mujeres que les da como vergüenza decir que consultan porque se les está escapando la orina, que tienen que usar algún tipo de pañal, que no pueden salir de la casa y hacer 2 o 3 cuadras sin tener que volver o recurrir a algún baño. Y eso las limita socialmente y les provoca una sensación realmente muy, muy desagradable. ¿Cuáles son los factores que inciden en esto? Las fumadoras tienen 2 a 3 veces más probabilidades de tener incontinencia urinaria por el tema respiratorio, la obesidad por el aumento de la carga corporal sobre la parte genital,
Las grandes multíparas también por el tema del ensanchamiento permanente de los ligamentos producto de los múltiples partos. Y cuando se les da crema con estrógenos, en general pueden presentar cierto grado de mejoría clínica. ¿Cuáles son las edades más comunes de presentación de esta patología? La incontinencia urina de esfuerzo, el promedio es a los 48 años, sin ser categórico. La mixta a los 55 y la de urgencia un poco más tarde, a los 61 años. Como verán, es una mujer, el perfil de esta mujer es una mujer más de tipo menopáusica o directamente posmenopáusica. La otra patología importante dentro de lo que es la uroginecología, ya saliendo de la incontinencia urinaria, es el prolapso de órganos pélvicos. El prolapso genital no es más que la hernia genital que suelen tener las mujeres y que uno tiene que definir el prolapso como la pérdida de domicilio de los órganos intrapélvicos que abandonan por una cuestión de debilidad de los ligamentos que los sostienen su ubicación original, desplazándose y provocando un número de trastornos de intensidad variable. Dentro de ellos, la incontinencia de orina es uno de los cuadros que acompaña muchas veces al prolapso genital. Bueno, ¿cuál es la epidemiología? 3 al 6% podrán tener un prolapso severo a lo largo de su momento de vida. Y fíjense, esto, bueno, la mujer está a punto de operarse, estamos acá dentro de la cirugía, y fíjense, con un tenáculo o una pincerina, tomamos la parte más declive del prolapso, es la pérdida de domicilio, fíjense cómo sobresale hacia afuera. Acá tenemos al cuello, acá tenemos la vejiga, supongo que este es un prolapso total, en el cual se prolapsa la vejiga, el cuello del útero y el recto. Vamos a definir algunos términos relacionados con prolapso en general de uso frecuente. Cistocele lo vamos a entender como el prolapso de la pared vaginal anterior y de la vejiga. Rectocele, prolapso de la pared vaginal posterior con prolapso del recto. Enterocele o prolapso apical, si hay contenido intestinal. Prolapso uterino, si uno ve que lo que se prolapsa es el cuello y el cuerpo uterino. Prolapso de cúpula vaginal, se va a ver esto cuando prolapsa la cúpula en aquellas pacientes que han sido sometidas a histerectomía, o cuando prácticamente prolapsa todo y hablamos de un prolapso completo. ¿Cuáles son los factores de riesgo por el cual estas mujeres suelen tener un prolapso? Como dije anteriormente, la pared vaginal, las grandes multíparas, una patología que prácticamente en términos de lo que hoy está haciendo la mujer en cuanto a disminución de peso, disminución de partos, podría estar en disminución. Problemas de neuropatías, ejercicio repetido de las maniobras de Valsalva, como tos crónica, constipación, neumopatía obstructiva crónica, ciertos modos de vida, obesidad, ascitis, estado estrogénico, antecedentes quirúrgicos y cuando hay una alteración congénita del tejido conjuntivo, que es el síndrome de Marfan. Como dije antes, el debilitamiento del piso pelviano es lo que produce los trastornos de la continencia. Y entonces, ¿cuál sería en este caso la función del piso pélvico? Y provee continencia. Cuando los ligamentos están con buen tonismo, el prolapso se evita. Los músculos elevadores del ano mantienen el tono de posición erecta para sostener vísceras. La pared vaginal anterior sostiene la uretra. Y el tono integridad normal de los músculos elevadores uterinos mantienen las dimensiones normales del hiato urogenital. ¿Cuál es el mecanismo propuesto para la aparición del prolapso de órganos pélvicos? La primera, bueno, daño, como si el elevador del ano es el principal músculo junto con el isquiococcigio de mantener la estática pélvica, el daño al elevador del ano hace que éste disminuya su tono y fuerza muscular. Aparece una atrofia, es todo una especie de cascada, el descenso muscular ensancha, la atrofia produce un ensanchamiento del hiato, aumenta la presión intraabdominal, el tejido conjuntivo se distiende y aparece la pérdida de domicilio de los órganos pelvianos, que es ni más ni menos que el prolapso. ¿Qué hay que hacer en el interrogatorio a este tipo de pacientes? Preguntarle si siente una sensación de presión hipogastrio, si hay, poner en evidencia a la mujer, por supuesto poner en posición ginecológica,
y ver si aparece un tumor vaginal. Ahora después vamos a ver algunos slides. Si aparece dorsal bajo por tracción, si tiene disconfort sexual, dificultad para evacuar el recto, dificultad en la micción, si tiene pérdida de sangre producto de la erosión de estos tejidos que se prolapsan. Y este es el tema que tiene que ver, como dije, no es una patología de urgencia, esto no deriva en cáncer, es más una cuestión social, pero ¿qué pasa? Afecta en gran medida la calidad de vida de la paciente. Entonces, acá uno tiene que interrogar acerca de cuál es el síntoma que más le molesta. La paciente desea tratamiento porque a veces no lo desea, no es que le produce una especial molestia, va a ir progresando. Cuando uno le plantea la posibilidad de una cirugía, muchas pacientes se retraen. Y por supuesto, bueno, no sirve operar a una paciente, por más que tenga indicación quirúrgica, que no tiene controlada su diabetes. No sé si sirve operar a una paciente que por ahí tiene cierto grado de demencia que le produce una cierta incapacidad. La paciente con antecedentes obstétricos cuando son múltiples partos son las principales candidatas a la corrección de los prolapsos. Ciertos tipos de medicamentos, como los diuréticos, también pueden llegar a revertirse por medio de otros medicamentos si esto es posible. Y bueno, si hay antecedentes quirúrgicos, ginecológicos, porque esto es muy importante. Con el examen físico, bueno, vemos el estado de la paciente, si la paciente es obesa, si tiene cicatrices, hay que decirle a la mujer que tiene que, bajar de peso, eso le va a ayudar muchísimo en el postquirúrgico. Y, por supuesto, bueno, el hábito de fumar, si la mujer ha sido también operada de algún otro tipo de patología. Bueno, y esta es la forma de clasificación, que es clásica, de Baden y Walker, en el cual clasifica el prolapso desde el grado 0 al grado 4, en el cual el grado 0 no hay prolapso, grado 1, la parte más declive no llega al introito, el grado 2 llega al introito, el grado 3 lo supera, y el grado 4 es cuando ya parte del órgano está afuera. Ahora vamos a ver algunos detalles. Fíjense, este es el examen ginecológico. Paciente en posición ginecológica, con el dedo índice y el dedo mayor separamos los labios para que aparezca en este caso la zona prolapsada. Acá podemos ver, ustedes fíjense, esto es un prolapso, un cistocele, acá aparece cara anterior de vagina, esto es un prolapso leve, un grado 2, quizá grado 3. Acá aparece de vuelta, fíjense que acá aparece un prolapso rectal también, un rectocele, no supera el introito, es un rectocele grado 2, y acá aparece digamos, una pequeña imagen de un cistocele leve. Este es un grado 2, acá está traccionado por la erina, la pincerina, y la relajación anestésica, esta mujer está a punto de ser operada. Este es el grado 3. Fíjense el detalle. Acá, fíjense que la mucosa aparece como gruesa. No aparece una mucosa rosada o rojo vinosa. Es una mucosa paquidermizada que ha tenido contacto con el exterior y que la ha desecado y que ha provocado que la mucosa que aumente de su grosor. Este es un prolapso grado 4, este es un prolapso total, fíjense acá tenemos el cuello uterino, la vejiga, el recto por detrás. Fíjense acá los pliegues inguinales, lo cual sin llegar a ser categórico, considero que se trata de una mujer con exceso de peso. Y bueno, acá lo que habíamos hablado antes, el defecto de pared anterior es a la vejiga, se denomina cistocele. El compartimiento medio, cuello uterino y útero, es el colpocele o histerocele, y cuando el defecto es de cara posterior, lo denominamos rectocele. Por supuesto que también hay formas mixtas, cuando prolapsa la vejiga y el recto, la vejiga y el cuerpo uterino, vejiga y cuello, tienen la denominación de cada una de ellas. Tratamiento. Básicamente el tratamiento del prolapso es quirúrgico, y se puede hacer con o sin colocación de mallas heterólogas. También un tratamiento no quirúrgico, que es la colocación de pesarios, que es como una especie de aro de silicona,
que se coloca, que te viene graduado, y que se coloca dentro de la cavidad vaginal tratando de contener al prolapso para que éste no baje. ¿Cuándo se hace esto? Cuando hay pacientes que por una razón no desean operarse o cuando tienen comorbilidades que podrían hacer riesgosa la misma cirugía. Y por supuesto, bueno, cualquier tipo de tratamiento quirúrgico que le hagamos a la mujer tiene que prevenir la recidiva, porque la recidiva es muy difícil de poder corregirla nuevamente. Con lo cual a una mujer que ha sido operada del prolapso hay que decirle, insistirle que evite esfuerzos físicos, muchas de ellas hacen tareas domésticas o levantan cosas pesadas, eso hay que realmente evitarlo. Evitar la constipación a través de una dieta que evite esto. Multiparidad es muy difícil porque la mujer que tiene varios hijos los tiene en edad fértil, no piensa que puede llegar a tener un prolapso a futuro, y la verdad que es muy difícil de prevenir la multiparidad a través por ahí de programas de procreación responsable, tratando de limitar la cantidad de hijos, pero bueno, no siempre es posible esto. A ver, en caso de que haya macrosomía fetal diagnosticada, es aconsejable evitar la vía vaginal para evitar que la cavidad vaginal se sobredistienda. Y por supuesto mantener un peso adecuado. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de esto? Sí, doctor, quizá va a ser muy redundante, pero en la cirugía, o sea, se vuelve todo a la posición en la que tiene que estar, ¿no? O sea, la cirugía no es... Es el objetivo es ese, es realmente que se produzca una regresión completa de lo que es el prolapso, si no realmente uno no tiene mucho sentido sino operarla. La verdad es que el prolapso, desde el punto de vista quirúrgico, no es una técnica difícil, no es una técnica operatoria difícil. Lo que sí es difícil es prevenir es que esta mujer recidive, porque muchas veces no tiene que ver con la técnica quirúrgica. A lo mejor uno usó una técnica quirúrgica adecuada, pero la mujer después de esto, por razones laborales, capaz que por ahí tiene que volver a levantar cosas pesadas, y todo el esfuerzo que uno puso para corregir quirúrgicamente se termina dilapidando en los hábitos de la paciente. Doctor, otra pregunta. Eso también está muy relacionado con el número de partos normales, ¿no? Sí, sobre todo partos normales. Sobre todo Eso partos sería normales. acá, porque en Brasil llamamos de períneo, que como va a ser una cirugía del períneo, decimos en Brasil. Sí, bueno, perineo en portugués, periné en español. Sí. Sí, entonces sería eso, ¿no? Como sería la cirugía del períneo para erguer ese períneo, para arreglar todo ahí, digamos. Sí, porque como te vuelvo a decir, es muy difícil poder lograrlo. Siempre uno tiene que tratar de que este tipo de cirugía se haga en pacientes cuando ya no tienen, cuando ya fuera de la edad fértil, porque si le hacemos una cirugía de prolapso a una mujer y todavía está en edad fértil y se embaraza, destrozamos todo. Eso también que iba a preguntar, ¿no sería viable hacer esta cirugía, por ejemplo, en un posparto, no? No, Porque a no ser que la gestante ya no va, a la embarazada no quiere más tener hijos. No, el tema tiene que ver con otra cuestión. En el momento del parto, el tejido vaginal, por el pasaje del producto de la concepción, está hipotónico. Entonces, mal se puede pensar en ese momento en un tipo de cirugía. No es lo más aconsejable. Yo dejaría en un parto, por ejemplo, de un chico macrosómico que por ahí distiende todo. Bueno, si la mujer quiere quedar embarazada de vuelta, después tendrá que considerar el plan de parto de esta mujer a futuro y ver qué pasa con el correr de los años. Imaginemos una mujer de, no sé, vamos a suponer 30 años, 35 años, 3, 4 hijos, partos grandes, voluminosos. Esta mujer no va a tener quizá ahora un prolapso, pero lo va a tener después de la menopausia. Y por ahí pasaron 20 años y en 20 años puede pasar muchas cosas. Verdad, verdad. Doctor, una pregunta, la incidencia, no me quedó claro, o sea, la incidencia es alta entonces, ¿no? No, no es tan alta, no es tan alta. Inclusive te diría que va en cierta disminución, sobre todo de prolapso. No así de incontinencia. La incontinencia, como vimos antes, tiene por ahí otras características. Hay mujeres que por ahí tienen una disminución, la obesidad, la diabetes, mujeres que fuman o problemas respiratorios,
traen como consecuencia cierto debilitamiento de la pared vaginal, y el debilitamiento de la pared vaginal no es sinónimo de prolapso, pero sí puede ser sinónimo de incontinencia. Claro, perfecto. Doctor, ¿y esto del fumar también está asociado a la incontinencia en varones? No tanto, porque el mecanismo de contención urinaria en los varones es diferente, hace como una S. La incontinencia de los varones tiene más que ver por ahí con problemas prostáticos y de deterioro cognitivo. En las mujeres, al ser el canal, la uretra más recta entre el trígono y el meato uretral externo, es más frecuente los trastornos de la continencia en la mujer que en el hombre, sí. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerme? Bueno, muchas gracias a todos. Después les paso las clases al mail, y creo que tenemos la semana que viene también otras 2 clases. Muchas gracias, doctor. Dale, Doc, gracias. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias.